Atención, el siguiente video es con fines educativos e informativos. El contenido mostrado en este video no es contenido para niños. La reproducción y distribución del mismo no es responsabilidad de ninguno de los creadores del mismo. Era la moda de los 70s, donde se caracterizó en Estados Unidos por un marcado de espíritu libre, con el movimiento hippie. Pero nadie siquiera podía imaginar que era la llegada de uno de los asesinos seriales más astutos de la historia, misma que marcaría y perturbaría no solo a las autoridades, sino a la gente del alrededor de este sujeto. Su nombre, Edmund Kemper. Soy americano. Vamos a conocer y caí en la un corrupción. poco sobre él. Ed Kemper cumple cadena perpetua en esta prisión de California desde 1963. Edmund Emil Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en el condado de Burbank, en California, Estados Unidos. Su infancia la vivió al lado de sus hermanas y sus padres, Edmund Emil Kemper Jr. y Cornell Strange. Cuando sus padres se separan, Edmund comienza a andar en diversos hogares, de su madre, de su padre y de sus abuelos, en donde tuvo una vida un poco más estable a la que le ofrecían los dos anteriores. A lo largo de su vida, tuvo diversos trabajos, en los cuales destacó como policía de tránsito y obtuvo también un trabajo en el Departamento de Obras Públicas en el mismo estado de California. Su madre, Clarning Elizabeth Stage Stremberg, nacida el 17 de marzo de 1921 en Gwinnett, Petroleum County, Montana, Estados Unidos. El 26 de noviembre de 1942, Clarnell contrajo matrimonio con Edmund E. Kemper. De esta unión se produjeron 3 hijos: su hija mayor Susan, su hija menor Eileen y su hijo de en medio Edmund Emil Kemper. Clarning fue etiquetada como una alcohólica violenta que constantemente menospreciaba y humillaba a Edmund desde muy temprana edad. A menudo hacía que su hijo durmiera en un sótano porque temía que él abusara sexualmente de sus hermanas o las lastimara. El esposo de Clarning, Edmund, posteriormente referiría que las misiones suicidas en tiempo de guerra o las pruebas atómicas que se daban no eran nada en comparación de vivir con Clarnell. Se alega que Clarnell tenía un trastorno límite de personalidad, también llamado borderline. Sin embargo, esto no se comprobó alguna vez. El asesino serial Edmund Kemper tuvo una infancia con un alto maltrato físico y psicológico por parte de su madre, quien lo encerraba en las noches en el sótano de su casa debido al miedo que tenía de que Ed llegara a agredir sexualmente a alguna de sus hermanas. Desarrolló conductas extrañas como descabezar las muñecas de sus hermanas y jugar a ser ejecutado. Durante su adolescencia, debido a la alta violencia que seguía recibiendo por parte de su madre, Ed decidió irse a vivir con sus abuelos. La situación no mejoró. Seguía recibiendo violencias y humillaciones por parte de su abuela. Había salido de una cárcel emocional para llegar a otra. En 1964, con apenas 15 años de edad, a partir de una fuerte discusión que tuvo con su abuela, él decidió tomar el rifle de caza que tenía su abuelo y dispararle a ella. Una vez ella estando en el suelo, él se acercó y volvió a disparar 2 veces. Su abuelo, que en ese momento regresaba con la compra y antes de poder digerir la escena sangrienta que protagonizaba su esposa en medio de la cocina, recibió un disparo. Ed había decidido matarlo para que no tuviera que sufrir esa situación. Una vez realizado esto, Ed llamó a su madre y le contó lo que había sucedido. Ella le dijo que llamara a la policía y esperara. Ed así lo hizo. Llamó a la policía y esperó para ser arrestado. Diagnosticado con esquizofrenia y un alto perfil en las pruebas de inteligencia, su personalidad tranquila, sosegada, amable y educada lo llevaron a ser un preso modelo.
Ed había descubierto las variables específicas en las pruebas de comportamiento y desarrolló algunas otras, implementándolas en algunos depredadores sexuales con los que convivía, quienes fomentaron e impulsaron en él su instinto por asesinar. Para este sociópata ya no era suficiente solamente asesinar, sino que también practicaba la necrofilia, que es un tipo de patología sexual, una parafilia que consiste en la excitación erótica por la contemplación, el contacto o la evocación mental de un cadáver. Pero además en el caso de Edmund Kemper, era una necrofilia sádica, ya que primero asesinaba a sus víctimas para después violarlas y desfigurarlas. Con estas gafas puestas, iba con su automóvil a la salida de los colegios y recogía a los estudiantes que hacían autostop. Ed, el asesino de colegialas, como la prensa lo comenzó a llamar, tenía un modus operandi estable. No modificaba el modo de asesinar conforme su número de víctimas se acumulaba. El modus era el siguiente: abordaba a sus víctimas en la carretera, trasladaba a un lugar apartado, podía apuñalarlas, estrangularlas o bien dispararles con una arma de fuego. Posterior a esto las llevaba a su departamento para desmembrarlas, practicar la necrofilia y en algunos casos la inhumación. Para borrar las evidencias, podía aventarlas a barrancas o bien sepultarlas en lugares de igual manera apartados. En una ocasión, enterró una de las cabezas de sus víctimas en el jardín de su madre. Cuando le realizan una entrevista, él dice que, y cito, ella siempre quería que la admiraran. Un detalle curioso del actuar de Kemper es que siempre asesinaba cuando peleaba con su madre. Algo de lo que Kemper hacía para ganar la confianza de quien le pedía que lo llevara o que le hacía autostop era el mirar su reloj para ver si a él le daba tiempo. Esto lo hacía como para darle mayor confianza a la persona que le estaba pidiendo que lo llevara hacia algún lugar. Él miraba su reloj para ver si le daba tiempo, para hacerle pensar a las chicas si le daba tiempo de llevarlas o no llevarlas. Aparte de que traía en la defensa la calcomanía de la universidad misma que los directores y profesores decían que era el símbolo identificativo de una persona a la que sí podían subirse a su auto. Esta calcomanía, su madre de Kemper se la regala a él, ya que ella era empleada de la universidad. A lo largo de su vida criminal, Edmund Kemper tuvo a 10 de sus víctimas, las cuales empezaron a la edad de los 15 años, y estas primeras fueron Maud Hungry y Edmund Kemper Sr. El modus en el que actuó fue el dispararle primero a su abuela y posteriormente a su abuelo. Cuando éste termina de cometer el acto, le habla a su mamá para confesarle lo que había sucedido. Ella le pide que se entregue a la policía y a la hora de rendir sus declaraciones, lo único que atinó a decir fue, y cito, solo quería saber qué se sentía dispararle y matar a mi abuelo. No fue sino hasta el 7 de mayo de 1972 que recogió a Marianne Peche y a Anita Luchesa en una de las avenidas que daban hacia la Universidad de California, de las cuales comenzó a darles un aventón y después de dar muchos rodeos las apuñaló y las dejó en el campo abierto que estaba por la zona. Su quinta víctima fue una joven de nombre Aiko Ko, una chica de rasgos orientales, la cual estranguló, le cortó la cabeza y se llevó el cuerpo a su casa. Mantuvo relaciones con el cadáver y posteriormente acudió a el psiquiátrico en donde estaban realizándole sus estudios. A la hora de recibir su alta médica del tratamiento psiquiátrico, él había dejado la cabeza de Aiko en el maletero de su vehículo. Pasó el tiempo y fue hasta enero de 1973 cuando desapareció Cindy Shell, de 19 años, una estudiante que fue reportada en el Colegio de California y fue la tercera desaparecida en 3 meses. Posterior a la desaparición de Cindy, un mes después, el 5 de febrero del mismo año, desapareció Rosalind Thorpe, de 20 años,
y Alice Lu, de 21, de las cuales igual las recogió en la carretera y después de intentar dispararles en 2 ocasiones, un disparo en la sien terminó con la vida de las jóvenes estudiantes. Yo he querido matar a mi madre desde que tenía 8 años y no me enorgullezco. En abril de 1973, por ejemplo, a los 24 años de edad, él había regresado a vivir con su madre. Lo soltaron y lo confiaron a la custodia de la única persona que las autoridades del manicomio habían recomendado que no volviera a ver. Me entregaron a mi madre. Aunque se había decidido que yo nunca volvería a hablar con ella, nunca. Ni nunca volvería a hacerle regalos de Navidad, le dejaría en paz. Y una noche después de que ella llegara de una fiesta, Edmund la esperó a que se durmiera, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina, en donde tomó un cuchillo y un martillo, subió las escaleras, entró en silencio y lentamente a la habitación, y al asegurarse de que su madre se encontraba dormida, la golpeó repetida y violentamente hasta matarla con la fuerza de su robusto cuerpo. Él describe escuchar un golpe seco al partirse los huesos y posteriormente toma el cuchillo, el cual hunde sobre el cuello hasta separar la cabeza del cuerpo. Una vez separada, mantuvo relaciones sexuales con la cabeza de su madre y al terminar la colocó sobre uno de los estantes de la habitación y comenzó a lanzarle dardos. Tras desfigurarle el rostro, cortó la lengua y la laringe y las lanzó al triturador, como una venganza tras años de maltrato y gritos. Posteriormente, comió parte de sus órganos y durmió durante algunas noches con el cuerpo en estado de putrefacción. Kemper describe haberlo escondido en el armario y después salir a tomar como si nada hubiera pasado. En ese momento se cruza con una de las mejores amigas de su madre y le invita a su casa para después estrangularla. Finalmente toma su auto, un arma y unas municiones y se dirige hacia el estado de Colorado, en donde tras no escuchar noticias sobre los crímenes que había cometido, él mismo toma el teléfono para confesar a la policía sobre estos crímenes. Todo este comportamiento se va desarrollando desde la infancia y a lo largo de su vida, derivado de varios factores, como por ejemplo una crianza deficiente y llena de violencia por parte de su madre, lo cual no le permitió desarrollar adecuadamente vínculos, el rechazo por parte de sus iguales, entre otros muchos factores. Edmund Kemper es condenado a 8 cadenas perpetuas por homicidio, canibalismo e incesto. Condenado a 8 cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional, a la misma que hasta la fecha de grabación o publicación de este video, él ha rechazado en múltiples ocasiones. No se sabe si él aún tenga ese deseo de matar o ya no, ya que él mismo se entregó y refiere que si él no se hubiera entregado, a él aún no lo hubieran atrapado. Bien se sabe que Edmund Kemper, tras el asesinato de su madre, fue entregado y él confesó todo lo que él había hecho a detalle y hasta la fecha se siguen las investigaciones con su cooperación voluntaria sin ninguna condición. Repito, él se ha negado en múltiples ocasiones a la libertad condicional. Él no la quiere, no la desea. A través de la historia se han conocido casos relacionados a los asesinos en serie. Nuestro primer dato al que hay que abordar es el del aristócrata Gilles de Retz en el siglo XV, el cual secuestró a una serie de niños para ultrajarlos sexualmente y posteriormente asesinarlos. O la ya conocida historia de Jack the Ripper, que en el siglo XIX generó una ola de terror social en Londres, matando y descuartizando mujeres de baja clase social, especialmente prostitutas.
En la actualidad, los asesinos en serie han dado lugar a figuras como Norman Bates en la película de Psycho, que ha sido un legado de nombres como Ted Bundy, Andrew Cunanan, Monty Russell, John Gacy o nuestro sujeto a abordar en este video, que es Edmund Kemper. Así, incentivando a análisis profundos por parte de los expertos en salud mental acerca de la conducta serial grave. Tomando esto en cuenta, quiero retomar un postulado que es muy importante para estos casos de la psicología ambiental, que es somos nuestro ambiente. La relación individuo con el medio ambiente dentro del cual evoluciona es de suma importancia, ya que el lugar donde evoluciona el individuo debe de ser favorable o desfavorable, y esto se verá reflejado en cómo éste reaccionará a lo largo de su vida. Todo se basa no solo en el espacio donde el individuo vive, sino en la historia del lugar, la cual se liga a la historia de todos los individuos que están en interacción constante con él, y esto se ve reflejado en sus vivencias pasadas y en su presente. La relación del individuo con el medio ambiente es muy importante, ya que todo se basa en sus vivencias, ya que estas vivencias van a ser las que nos permitan ahondar en la relación de la persona con la sociedad. Entonces, la sociedad tiene que ver en muchas ocasiones en las conductas de los asesinos, ya que si la misma genera abusos en un individuo desde muy pequeño, esta incentivará conductas fuera de lo normal. El asesino serial mostrará indicios de conductas desde la niñez, que a lo largo del tiempo se verán reflejados en actos cada vez más sádicos. Edmund Kemper es un claro ejemplo de la relación que tiene un medio ambiente conflictivo aunado a una sociedad que lo llenó de abusos, y esto fue lo que generó, por medio de todas las interacciones ambientales en una persona, que él llegara al punto de desarrollar una psicopatía. Algo que es muy importante retomar en este aspecto es que el maltrato se empezó a dar en el seno familiar, en este caso por parte de la madre. La separación de su padre, que fue su tercer esposo, de Clarnell Kemper, es una de las causas que refiere Edmund Kemper acerca del comportamiento agresivo de su madre. Edmund Kemper desde una edad muy temprana sufrió abusos por parte de su madre Clarnell. Ella proporcionaba a Kemper abusos emocionales muy severos, como el encerrarlo en el sótano, ya que consideraba a su hijo una mala influencia para sus hermanas, por el hecho de ser hombre, porque creía ciegamente que podía tener relaciones o ultrajar a sus hijas, o que podía propasarse con ellas. El encierro continuo generó pensamientos positivos en Kemper hacia sí mismo, y generó en él un síndrome de inferioridad hacia su madre y a sus hermanas, que fue creado por ellas, lo que conllevó a generar conductas agresivas hacia objetos, como los rituales que hacía hacia las muñecas de sus hermanas, al quitarles las muñecas y simular con ellas ejecuciones que en su mente llevaban a muerte. Estos rituales es una característica muy peculiar de muchos de los asesinos seriales, ya que ellos son sujetos ritualistas. Kemper desde los 10 años dio a conocer el repudio hacia su madre por los múltiples maltratos a los que eran sometidos por ella. La madre en gran medida incentivó el comportamiento agresivo de Kemper, porque solo conocía la forma de vivir llena de abusos por parte de su progenitora, que en vez de fungir como guardián de la integridad de su hijo, generó tortura en él. Esto se ve reflejado en la sociedad actual, que muchas veces, al ser familias muy grandes, en el caso de México, suelen ser víctimas los niños de maltrato o de abandono. Esto se ve reflejado en las conductas agresivas que empiezan a reflejar los niños desde una edad muy temprana, como el síndrome de agresividad detonante.
Esto en la práctica es muy común de verlo en la actualidad y a través del tiempo, en solo una década, la agresividad en niños menores de 10 años aumentó en un 30%. Bueno, la percepción de Edmund Kemper hacia la gente era de rencor principalmente hacia la figura femenina, la cual reflejaba el abuso de parte de su madre hacia él. Y solo representaba algunas conductas empáticas hacia los hombres por el respeto a su padre, o también representaba conductas empáticas hacia las personas que le podían dar algún favor a cambio o el cual se comportaban de una manera empática con él. Lo que conllevó a Edmund Kemper a asesinar a su madre y que hubiera un acto de sexo entre él y la cabeza de ella fue la cúspide del resentimiento hacia ella. Fue el momento de la explosión, de la fuga, que a través del sadismo sexual y el sometimiento desencadenó. Fue la forma de mitigar todos los resentimientos que tenía hacia ella desde una edad temprana, ya que explayó por medio del sadismo todos los malos tratos que le generó su madre y todo lo que había sufrido a través del tiempo por medio de ella. Entonces al matar a su madre y después lo repitió con cada una de sus víctimas porque eran víctimas de su sometimiento y así las humillaba. Y en cada una de sus víctimas él veía reflejado a su madre, la cual odiaba desde una edad muy temprana. No lo creo. Yo creo que esto es muy importante porque aparte del asesinato de su abuela y de su madre, el estándar de víctimas de Kemper eran colegialas, de ahí el apodo del asesino de las colegialas. Las estudiantes que fueron sus víctimas eran de las inmediaciones del lugar o de rutas que Kemper conocía. No era cualquier colegiala. Ser la víctima de Kemper era porque ellas tenían, de acuerdo a su pensamiento de él, una vida alocada, que no les importaba el peligro, que les gustaba andar saliendo por las noches y pedir aventón en la carretera. A él le disgustaba que ellas no pensaran en sí mismas, por eso eran como sus víctimas más fáciles. Además, él se podía camuflajear fácilmente en la universidad, ya que tenía la edad estándar para estar matriculado en ella, y además que conocía todas las rutas y accesos por los cuales podía entrar y salir a su antojo. Esto no se puede saber en sí porque el comportamiento tiene muchos aspectos que tomar en cuenta. Pueden ser ambientales, pueden ser aspectos de índole genético, el cual se está estudiando actualmente a través del área de las neurociencias, el cual se está buscando si realmente existen los genes de la maldad. Y yo creo que es un tema muy amplio, pero una respuesta que podría dar en concreto sería que la única forma de haber prevenido este tipo de conductas, si se pudieron prevenir, sería solamente que Edmund Kemper hubiera vivido bajo otro tipo de circunstancias, bajo otro tipo de medio ambiente, lejos de los abusos y de los maltratos de una madre que lo humillaba, que lo mantenía sometido y sumiso, y bajo un tipo de seno familiar respetuoso que no aludiera a la violencia. No se puede estar seguro que este sea como que un factor predominante para que un asesino en serie actúe de esa manera, ya que existen indicios de asesinos seriales que vivieron bajo circunstancias lejos de abuso e iniciaron prácticas homicidas desde una edad muy temprana, no solamente hacia sujetos, tal vez hacia sujetos menores o más frágiles o vulnerables en su medio ambiente del asesino que apenas estaba en formación, o casi siempre el sometimiento se daba hacia criaturas más pequeñas,
como animales. Muchos de los asesinos mataban gatos de la familia, empezaron con perros y ahí empezaron como que los primeros indicios de la conducta anormal agresiva en cuanto a su comportamiento como asesino.